Alan, sí. Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Les doy la bienvenida a esta masterclass de datos abiertos. Eh, Realmente quisiera agradecer a nuestros panelistas, a Eduardo Béjar, ingeniero en sistemas computacionales, CEO de Fundapi o director de Fundapi, Ricardo Meneses, licenciado en periodismo y marketing, máster en comunicación y ciencias de la información. Actualmente es el Lead Data Journalist en Properati. Juan Pablo Marín Díaz, ingeniero en electrónica, máster en ingeniería eléctrica y tecnologías de la información. Actualmente el CEO de DataSketch. Las masterclass del día de hoy nos permitirán tener conceptos de los datos abiertos, los avances y sus casos prácticos de uso. Mi nombre es David Ponce, soy director de transformación digital de Épico. Épico es la empresa pública municipal de la gestión de la innovación y la competitividad de la ciudad de Guayaquil. Realmente nosotros estamos llamados a mover un ecosistema transformador, innovador y competitivo en la ciudad de Guayaquil. Y no hay forma de hacer esto si no le damos un énfasis en los datos. Y siempre hemos pensado desde que arrancamos con Épico que la primera piedra que podemos ponerla como Épico es enfocarnos en los datos abiertos y aquellos datos de la ciudad a la ciudadanía. Es por eso que ya llevamos cerca de 4 meses trabajando en conjunto con Fundapi para crear estos fundamentos de conocimiento, normativa y ecosistema de manejo de datos. Es un gusto que se hayan conectado a esta clase porque quiere decir que hay muchas más personas que quieren que Guayaquil sea una ciudad que se mueva con los datos, quieren aprender sus fundamentos y ver también casos ya de éxito en Ecuador y en Sudamérica. Entonces, sin más que decirles, les agradezco nuevamente para conectarse. Esperamos que desde Épico esta no sea la primera vez que podamos ayudarlos con conocimiento acerca de tecnología y datos. Vamos a tener muchas más cosas para contarles. Y quisiera presentarles al primer panelista, que es Eduardo Béjar. Ya lo comenté, es el director de Fundapi y quien en conjunto con Épico y la Municipalidad de Guayaquil estamos llevando a cabo una estrategia para terminar con una normativa pública de gobierno local de datos abiertos y también con el pulso de la ciudadanía, tanto en conocimiento como en participación. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Buenas tardes a todos quienes se integran. Darles la más cordial bienvenida a esta sesión que esperamos sea lo más práctica posible y les permita refrescar o ampliar sus conocimientos en temas relacionados con datos abiertos. En mi caso voy a hacer una breve introducción a lo que son los datos abiertos. Revisaremos los principios. Atendremos unas dudas que surgieron en el formulario de inscripción. Recordemos que en la inscripción había una casilla respecto a las posibles dudas que querían que se atiendan. Y esperamos trabajar temas bastante prácticos de una manera sencilla y rápida. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos al inicio, no sin antes nuevamente agradecerles por su presencia. Básicamente lo que voy a revisar se refiere primero a introducción de conceptos, luego revisar un poco de fuentes y búsqueda, que fue algo que nos pidieron en los registros, limpieza y análisis de datos, cómo realizarlo cuando se quieren o se tienen ciertas bases de datos y se quieren hacer ciertas limpiezas, y luego ya vendría lo que es publicación, pero eso obviamente yo no lo voy a tratar, sino que en una siguiente, de hecho otro de los que luego vendrá otro panelista, tocará mucho más ese tema, ¿no? Entonces vamos a comenzar para ser muy concretos. Para poder entender lo que son los datos abiertos, que es el tema principal de esta sesión, tenemos que comenzar entendiendo qué son los datos, para tratar de podernos todos alinear en el mismo tema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dato, es importante destacar que dato es una representación simbólica de un atributo o variable. Si pensamos en el clima, el dato es la temperatura, 28 grados centígrados, 30 grados centígrados. Si pensamos en las distancias, el dato es la cantidad de kilómetros. Y en fin, ¿no? El dato es una variable concreta que se mide de alguna manera. Ahora, hay cierta confusión a veces que se refiere a si los datos es lo mismo que información, si la información es lo mismo que conocimiento, si conocimiento es igual a sabiduría o wisdom de inglés.
Entonces, este gráfico es bastante claro para poder entender esas diferencias. Primero, los datos son métricas concretas que se rescatan o se recogen a través de investigaciones, de recolección o descubrimiento. Sobre los datos se construye la información, que ya son datos que se presentan y se organizan. Sobre la información se construye conocimiento a partir de narrativas o la integración con otras informaciones o levantadas a partir de datos. Y a partir del conocimiento es que se construye la sabiduría. Esta gráfica es bastante usada también para entender las diferencias. Si pensamos en una receta para hacer un pastel, el dato son los ingredientes, tanta cantidad de harina, tantos huevos, en fin, ¿no? La información sería la receta como tal, es decir, necesito 4 huevos, tantas cantidad de harina, una taza, en fin, ¿no? Para poder saber cómo elaborarlo. La presentación es cuando ya organizamos el pastel y lo decoramos, le ponemos una cubierta. Eso básicamente sería la presentación. Y el conocimiento o el aprendizaje cuando ya nos comimos el pastel y obviamente sabemos si nos quedó bien, si está mal, si le faltó manjar o quedó muy aguado, en fin, ¿no? Entonces, esto permite ilustrar las diferencias en cada caso. Ahora, ya sobre esa base, ¿qué son los datos abiertos? Voy a mostrar ciertas definiciones para poder entender a qué se refieren, pero veremos que todas rondan en torno a lo mismo. Datos abiertos, podemos decir que son datos que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta definición surge de la política de datos abiertos de Ecuador, que actualmente ya se encuentra vigente para aplicación a la función ejecutiva. Otra definición que a mí me parece bastante interesante es la que establece The GovLab. The GovLab es una entidad de la Universidad de Nueva York que investiga estos temas. Y ellos definen a los datos abiertos como los datos que son recopilados utilizando fondos públicos o una infraestructura de financiamiento público que deberían también pertenecer al público o al menos ponerse a disposición abierta de quienes buscan el bien común. Una tercera definición es que los datos abiertos son datos disponibles libremente para ser utilizados y republicados sin restricciones de derechos de autor, patentes o mecanismos de control. Es importante destacar que en el contexto de gobierno abierto, que se sostiene sobre la transparencia, la participación y la colaboración, los datos abiertos cumplen un rol fundamental, especialmente en temas de transparencia y de generación de colaboración a partir de la creación de soluciones basadas en datos. Entonces, los datos abiertos son un componente muy importante en este tema. Hay ciertos principios que son los que deben cumplir los datos para considerarse abiertos. Es decir, no se trata simplemente de publicar datos y ya listo, sino que los datos deben cumplir ciertos principios para que sean considerados como datos abiertos. Vamos a verlos brevemente antes de ya entrar a una parte práctica bastante rápida que les puede servir de utilidad cuando trabajan con datos. Primero, el primer principio se refiere a que son abiertos por defecto. Es decir, ya no se trata de pensar qué datos vamos a abrir, sino al revés. Abramos todos los datos y obviamente los que no se puedan, habrá que explicarse por qué no se pueden abrir. La siguiente propiedad, los principios oportunos y exhaustivos. Es decir, deben publicarse de manera oportuna. No se trata de trabajar con datos que no estén actualizados ni vigentes, sino realmente datos que permitan tomar decisiones de una manera actual. Deben ser accesibles y utilizables, es decir, fácilmente encontrables, de forma gratuita y con una licencia abierta. Ya no se trata de hablar de derechos de autor o de derechos reservados, sino más bien de licencias libres como la licencia Creative Commons. Deben ser comparables e interoperables, es decir, datos publicados en formatos estructurados que permitan su comparación de manera sencilla y su reutilización. Ya veremos en breve el tema de formatos para poderlo entender mejor. Se trata de datos que permitan mejorar la gobernanza y la participación ciudadana, por lo que deben enfocarse a atender ciertas necesidades que surjan desde diversos sectores en especial. Finalmente, para el desarrollo incluyente y la innovación, son datos que procuran el fomento de la creatividad e innovación y permiten quienes los publican preocuparse que efectivamente se desarrollen
iniciativas de innovación y se fortalezca un ecosistema de datos en esta línea. Este es un disclaimer muy importante, digamos, recordatorio, que siempre que hablamos de datos abiertos no estamos hablando de datos personales ni privados, ni se busca abrirlos o publicarlos, sino más bien estamos usualmente hablando de métricas, estadísticas, indicadores y temas de ese tipo, por lo que no se trata aquí de abrir la información personal o los temas bancarios, sino más bien temas que permitan generar proyectos y generar innovación. Dos temas básicos, como había dicho, lo uno, formatos de archivos, y lo otro, las licencias de uso. En cuanto a formatos, se suele utilizar esta escala que se refiere a 5 estrellas, que básicamente establece que dependiendo del formato de archivo que utilicemos o publiquemos, estaremos en un nivel u otro relacionado con datos abiertos. Hay que destacar en resumen que cuando trabajamos, por ejemplo, con archivos PDF o si publicamos archivos PDF, estaremos en una fase inicial de lo que se refiere a datos abiertos, pero ya cuando avanzamos, por ejemplo, a trabajar con archivos tipo hoja de cálculo, archivos separados por comas, ya habremos logrado avanzar en esta escala y acercarnos a lo que se esperaría que sean datos publicados de esa manera. Licencias de uso, bueno, básicamente lo que se refiere a licencias de uso, en general se refiere a las licencias que permitan o establezcan las condiciones bajo las cuales se publican los datos y que permitan efectivamente su reutilización y su uso sin ninguna restricción. Usualmente la licencia más común en este caso es la licencia Creative Commons. Algo que es importante destacar es lo que se conoce como metadatos. Los metadatos son datos que permiten entender los datos o darle contexto a los datos. Siempre que trabajamos con datos abiertos, es importante conocer o publicar junto a estos los que se llaman metadatos. Un ejemplo de los metadatos es básicamente como se ve en la pantalla, es una pequeña tabla o digamos como un diccionario que permite explicar de qué se tratan los datos que se publican. Imaginemos que les enviamos a ustedes un archivo de Excel con diferentes nombres de columnas y si no les explico de qué se trata, no sabrían a qué corresponde cada columna. Eso es un poco la función de los metadatos, explicar de qué se tratan y lograr facilitar el entendimiento de los conjuntos de datos. Un ejemplo práctico o bastante frecuente de los metadatos es el que se refiere a los datos EXIF. Cada vez que ustedes toman una foto en su celular, en el archivo de la imagen se guardan ciertas características de la foto, por ejemplo, el nivel de saturación, el balance de blancos, y si ustedes tienen activada la ubicación, se graba la ubicación desde donde se tomó. Eso es posible debido a los metadatos que se almacenan en la imagen. Este es otro ejemplo de metadatos, cómo es su aspecto. Básicamente, de esa manera es como una tabla que explica el contenido de un archivo. Nos habían preguntado cuáles son las normativas o políticas vigentes en la actualidad en Ecuador. En Ecuador tenemos primero la que es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es el esquema principal bajo el cual se publican algunos datos que están disponibles. Lo siguiente es la Política de Datos Abiertos de Ecuador vigente, que tiene su correspondiente guía. Esta política ya define ciertos detalles respecto a cómo se publican los datos y principalmente tiene su ámbito de aplicación a la función ejecutiva. Luego está su guía, que obviamente entra en más detalle respecto a cómo aplicarla. La resolución 007 de la Defensoría del Pueblo, que establece cómo publicar los datos que corresponden a la ley de transparencia, que también menciona temas relacionados con datos abiertos. Actualmente ya tenemos una ley de protección de datos personales, la cual ya limita un poco qué tipo de datos pueden publicarse o no. Y tenemos también el Plan de Acción de Gobierno Abierto, que permite de alguna manera impulsar estos temas aterrizados principalmente a la creación de la política de datos abiertos y a la guía, adicionalmente el portal de datos abiertos que actualmente está en desarrollo a nivel de gobierno central. A nivel local, en el caso de Quito tiene una ordenanza relacionada al gobierno abierto que establece algunos aspectos relacionados a publicación de datos en concreto. Y en Guayaquil es importante destacar que actualmente está en desarrollo, como bien mencionó David al principio, una ordenanza de datos abiertos, la cual ya en su momento, cuando esté más elaborada, muy bien podemos compartirles a sus correos para que nos puedan dar una opinión al respecto. Bien, vamos ya un poco brevemente a lo que se refiere a fuentes y búsqueda.
La principal fuente de búsqueda de datos que permite o podría ser aprovechada es evidentemente Google. Pero Google no simplemente tal como se lo conoce, sino más bien aprovechando los operadores cite, file type y comillas. Estos operadores permiten ser un poco más específicos en la búsqueda. Y para ello voy a mostrarles brevemente cómo funcionan en el navegador principalmente. Ahí deben estar viendo el navegador. Si yo busco, por ejemplo, población Ecuador, me va a mostrar, primero, obviamente, un dato ahí importante, pero segundo, me va a mostrar las páginas que contienen las palabras por separado, o sea, población y además Ecuador. ¿Qué pasa si yo quiero buscar algo exactamente tal como lo escribí? Ahí es cuando aprovecho las comillas para poder encontrar páginas en las cuales se mencione tal como lo coloco, ¿no? Por ejemplo, si coloco población de Ecuador entre comillas, nos va a mostrar eh, tal cual páginas donde se muestre exactamente lo que le escribo, tal como lo escribí. Entonces, esto es un operador que permite Google y es de mucha utilidad para buscar ciertos temas. Si esto lo combinamos, por ejemplo, con el operador cite, podemos definir en dónde específicamente queremos que encuentren ciertos datos. En este caso, por ejemplo, si quiero que me encuentre simplemente población de Ecuador en el sitio eluniverso.com, le especifico este operador site, que básicamente lo que hace es decirle, búscame solo en este sitio. Esa es la importancia del operador site, que nos permite refinar la búsqueda. Si adicionalmente utilizamos el operador file type, que es tal como lo estoy escribiendo, y por ejemplo le pongo XLS, me va a buscar y me va a mostrar en los resultados solamente archivos de ese tipo. En este caso, por ejemplo, no encuentra un archivo de ese tipo, pero ¿qué tal si coloco el sitio de Linux, por ejemplo? Allí, efectivamente, me va a encontrar y me va a mostrar solo archivos Excel, porque le mostré y le puse XLS, y allí puedo obviamente encontrar temas poblacionales de Ecuador, que es la búsqueda que acabo de hacer. Entonces, estos dos operadores, podría yo bien buscar archivos separados por comas, si fuese CSV, o podría no especificar un sitio, simplemente en general, que me busque archivos separados por comas del tema, o archivos Excel. Entonces, estos tipos de operadores de Google son los que permiten refinar la búsqueda y ayudar a encontrar de manera más sencilla lo que estamos buscando. Otra fuente de búsqueda ya son sitios muy específicos. En el caso de Ecuador, se utiliza con mucha frecuencia este sitio Ecuador en cifras. Pero aparte de este, les voy a mostrar dos básicamente. Uno se llama Redatam y otro se llama Anda. Los dos sitios son del INEC, pero en este caso podemos pensar que tanto en Redatam como en Anda encontramos los datos sobre los cuales se construyen los gráficos que se muestran en Ecuador en cifras. Es decir, desde estos sitios podemos entrar directamente a las bases de datos que utilizan acá para crear los gráficos. Entonces, esa es la importancia de estos sitios que pueden serles de utilidad. El otro sitio, en el caso de Ecuador, es el Sistema Nacional de Información, que es el SNI, que básicamente también permite encontrar algunos datos disponibles. Ahora, brevemente les voy a mostrar un par de herramientas que pueden ser de utilidad para hacer limpieza y análisis de datos, y con esto yo ya concluyo mi intervención para darle paso al siguiente panelista. Básicamente, ¿qué herramientas tenemos disponibles para hacer limpieza y análisis de datos? Es importante destacar que cuando se trabaja con datos, de hecho ahora se escuchan mucho estos términos, data scientist, business intelligence, científico de datos, siempre que se trabaja con datos, lo que más tiempo toma es precisamente prepararlos y limpiarlos. De hecho, se estima que el 80% del tiempo que destinan los científicos de datos para su trabajo, lo destinan a preparar los datos para poderlos trabajar. E incluso si cuantificáramos ese tiempo en función de horas laborales,
solo en Estados Unidos representaría cerca de 3 trillones de dólares preparar estos datos. Entonces, ¿qué herramientas tenemos disponibles para poder hacer esta limpieza? De hecho, hay varias, algunas un poco más técnicas que otras. Por ejemplo, tenemos el lenguaje de programación Python, R. En el propio Excel se puede trabajar ciertos temas, OpenRefine, Drake, Data Cleaner, Taboola y las extensiones de Google Chrome. Voy a trabajar brevemente, muy rápido, estas tres para que vean cómo funciona y cómo se conectan para hacer limpieza de datos específicamente. La primera, las extensiones de Chrome. Cuando ustedes trabajan con Google Chrome, es decir, esto que les voy a mostrar simplemente se refiere y funciona en Google Chrome. No funciona ni en Firefox, ni en Safari, ni en Opera, ni en Explorer o ni en Edge. Básicamente, Chrome tiene algo que se llama extensiones. Si yo busco extensiones de Chrome, me va a salir este sitio que parece una tienda en línea. En este sitio yo puedo buscar e instalarle aditamentos a Google Chrome para poderlos trabajar. Entonces, aquí yo puedo buscar uno que se llama Data Scrapper. Cuando busco Data Scrapper, me salen como resultados estos tres que muestro allí, ¿no? Ahora, ¿cómo se usa Data Scrapper? Y esto es bastante sencillo. Cuando uno instala, si yo le presiono aquí instalar esta extensión, lo que se hace, por ejemplo, presiono aquí lo que dice añadir a Chrome, lo que permite es lo siguiente. Cuando se instala, se coloca aquí arriba les voy a señalar con esta flecha, este círculo aquí rojo con blanco. Ese es la extensión que ya está instalada en este Google Chrome. ¿Cómo funciona? Supongamos que yo quiero buscar cantones de Ecuador. Uno de los resultados va a ser este sitio de la Wikipedia. Ahora, si yo quisiera trabajar con estos datos, tengo realmente varias opciones, ¿no? La una, comenzar a copiar, pegar y ver cómo me queda. La otra, realmente lo que puedo es utilizar esta extensión. ¿Cómo funciona? Yo sombreo, tal como estoy mostrando aquí, sombreo toda la tabla esta que es bastante grande, y una vez que la sombreo, lo que hago simplemente es presionar el botón rojo con blanco que en su momento les mostré. Y cuando lo presiono, lo que se va a abrir es esta pantalla que se está viendo. Y básicamente ustedes van a ver que aquí ya está colocado como tabla esa gran tabla que sombreé. Entonces aquí simplemente descarto las columnas que no voy a utilizar, le hago X y en función de ello, ya una vez que ya me quedo con los datos que quiero, por ejemplo sería cantón, sería provincia y sería la población, ya por ejemplo le borro también estos datos que están acá que no voy a usar y de esa manera trabajo la tabla. Una vez que ya lo hice, si me quedé solo con estos datos, le puedo poner exportar a XLS y me lo permite como un Excel grabar. Y de esa manera yo puedo abrirlo en Excel y no estar copiando y pegando esto para poderlo utilizar. Esa es la utilidad de esta extensión Google Chrome. Otro software que puede ser de utilidad para poder trabajar con datos es Taboola. Y con este ya voy cerrando para poder dar paso a la siguiente intervención. ¿Para qué me sirve Taboola? Taboola básicamente permite extraer datos desde archivos PDF. Y aquí voy a abrir este dato que ya tengo aquí cargado. Básicamente es un archivo PDF de algún gobierno local de Ecuador. Y como ustedes pueden ver, cuando lo abro, se muestra tal cual como es. ¿Cómo yo extraigo estos datos a partir de Taboola? Simplemente sombreo toda la tabla que quiero extraer. Como ven, se colocó en color rojo. Y una vez que lo sombreo, presiono este botón verde que está arriba a la derecha que dice Preview and Export Extract Data. Al presionarlo, el programa Taboola trabaja. Cabe destacar que Taboola es software libre, es decir, se puede descargar sin ningún tipo de costo. Y una vez que trabaja Taboola, como van a ver, se muestra ya la tabla lista para poder ser trabajada de manera sencilla. Entonces aquí simplemente le ponemos exportar como CSV y allí ya podremos trabajar esto, por ejemplo, en un Excel
o alguna base de datos para poderlo trabajar. Entonces, estas dos herramientas que he mostrado bastante breve, tanto las extensiones de Chrome como Taboola, permiten extraer datos. Para hacer limpieza de datos como tal, les recomiendo OpenRefine. Esto podría mostrarles cómo funciona, pero obviamente tomaría mucho más tiempo al momento, por lo que les dejo allí la idea de que pueden trabajar con OpenRefine para poder extraer datos y poderlos limpiar básicamente para poder crear visualizaciones. Eso es lo que quería compartirles brevemente de mi lado. Son algunas herramientas prácticas y la parte introductoria respecto a los datos abiertos. Espero que les sea de utilidad y cualquier pregunta la estaremos resolviendo al final, luego de las dos siguientes intervenciones. Sin nada más por el momento, les agradezco y continuemos con los otros panelistas. Ahora, me parece que Ricardo Meneses de Properati es quien nos va a acompañar con su presentación. Adelante, Ricardo. Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Eduardo, por tu presentación. Les comparto mi pantalla, ¿ya? Creo que ya la están viendo, si no estoy mal. Sí, ya se ve. Sí. Estos tiempos de pandemia, si no te avisan, creo que se ve. Así que bueno, primero un saludo a todos. Quiero agradecer la invitación de los organizadores por tenernos en cuenta tanto a mí como a Properati. Creo que es como que súper valioso lo que podemos contarles de periodismo de datos y creo que hay algunas cosas que podrían ser de utilidad y de cómo desde una empresa privada hemos podido aportar para las ciudades y para el conocimiento en general sobre cómo vivimos. Bueno, yo soy Ricardo Meneses, soy el Lead Data Journalist de Properati. Tenemos un equipo de Properati Data, que así se llama, es del área de prensa y contenidos y data de la plataforma. Estamos en estos 4 países, tenemos operaciones en estos 4 países, y es un equipo de 3 personas principalmente, pero que convive en un ecosistema de marketeros, diseñadores, programadores y un equipo comercial dentro de nuestra institución. Quería empezar, la verdad, como que explorando algunas cosas de las que hemos hecho para describir Guayaquil o para verlo desde un punto de vista diferente. Esta de acá son las zonas más caras de Guayaquil. La ciudad es conocida quizá por su desigualdad en cuanto a precios, en cuanto a ingresos que tiene que tienen las personas, sus habitantes. Y hay muchas personas que nos preguntan, o que la pregunta es bastante sencilla, como que en dónde es más caro vivir, y decidimos hurgar en los datos que tenemos, los datos abiertos, sobre en dónde están de verdad esas manzanas, o en dónde están esos puntos de verdad que superan el precio promedio tanto de la zona como de la ciudad. Este es un ejemplo. Otro que tiene que ver y que probablemente sea hasta incluso más divertido, es sobre las elecciones. Analizamos las últimas elecciones entre los 2 candidatos, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, y ustedes pueden ver acá cómo se ven. Es una comparación entre el porcentaje de votos que obtuvo cada candidato con el precio del metro cuadrado. Entonces es una forma de ver de cómo influencia o cuál es la relación que tiene la zona en donde vives y tu voto. Y cómo esto puede reflejarse en las tendencias por quién votó por cada candidato. Y bueno, esto me abre paso para hablarles un poco de esto de historias y datos abiertos, o de storytelling y datos abiertos desde una plataforma privada, desde una empresa privada que no sé si conocen. Properati es un portal inmobiliario, como hay muchos en esta región, que está enfocado en enriquecer las búsquedas o hacerlas, poner en el público información implícita de manera explícita. Estamos en 5 países, si bien tenemos operaciones en 4, estamos en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. Y llevamos esta estrategia a todos estos lugares, y la verdad es que ha sido bastante exitosa. ¿Por qué analizamos datos? Se preguntarán. O sea, ¿qué hacemos de verdad con estos datos abiertos que nos explicaba Eduardo? Nosotros lo resumimos en 4 ejes, básicamente.
La una es conocer gente, de cierta manera hacer networking y aprovechar todas las oportunidades que nos brinda los datos abiertos. Devolver a la comunidad, porque entendemos que nosotros también nos alimentamos de muchísimos datos y muchísima información de las personas, y también estamos utilizando fuentes de datos abiertos, entonces era una forma de formar parte del ecosistema. Las otras que tienen que ver más con el resultado o las publicaciones, y es el hecho de poder ofrecer un insumo para invertir, y el otro es información sobre el mercado inmobiliario, que es una industria que demanda mucha data actualizada. Los datos abiertos y Properati. ¿Cuál es la función o cómo se conectan tanto Properati con este concepto de los datos abiertos? Hay tres partes. Una es para los usuarios, la otra de contenido y la otra para la comunidad. Entonces, para los usuarios es enriquecer sus búsquedas. Para el contenido es el procesamiento y la difusión, es decir, todo esto de manipular los datos, de utilizarlos y combinarlo con otras bases de datos, que les voy a indicar más adelante un pequeño ejemplo, y ser parte de la comunidad. Entonces, ofrecer también otro dataset público con licencia CS3, es decir, Creative Commons. Un ejemplo de cómo enriquecemos las búsquedas para nuestros usuarios es la forma de dar un valor agregado a quien busca una casa o está interesado o busca mudarse, y es ofrecerle información, por ejemplo, en este caso de hospitales y educación, es decir, las escuelas o las instituciones educativas que quedan cerca de este punto rojo. Ese es un anuncio. En este caso es por Puerto Santana, y la información que estamos sacando la es de bases de datos abiertos. Y por el otro lado, es un contenido que nosotros le llamamos listo para publicar, porque nosotros es de lo que nos encargamos en Properati Data, que es crear gráficos interactivos, mapas interactivos que muestren cómo estamos viviendo y ofrecérselos a los medios de comunicación como este gran canal para comunicarnos con el consumidor final, con el usuario final, con el curioso de las ciudades y con los inversionistas, emprendedores que están buscando información sobre en dónde invertir, o buscar simplemente una casa, información que les pueda parecer decisiva o que simplemente les pueda dar un contexto sobre el barrio o la zona que les interesa. Y muchísimas de estas preguntas nos llevan, o muchísimas de estas dudas o de la estrategia que llevamos a cabo, nos llevan a algunas preguntas siempre recurrentes. Y una de las principales es, ¿cómo vivimos en nuestra ciudad? Y acá les llevo un ejemplo que está sin estrenar, es decir, que está a punto de estrenarse, y que vamos a hablar sobre qué tiene que ver la elevación con las viviendas. Por ejemplo, yo vivo en Quito, y es fácil compararlo, por ejemplo, con Guayaquil, que es una ciudad que está al nivel del mar. Y bueno, ¿qué tiene que ver el hecho de que vivamos entre montañas, y tiene alguna influencia en el precio del metro cuadrado o en el mercado de las viviendas? ¿O las personas eligieron, o es más caro vivir por debajo de cierto metraje, o es más caro vivir mientras estás más arriba? Y puede que suene obvio, que las personas viven en donde está más plano, pero es también conocer cuáles son estos límites naturales que se va imponiendo a la comunidad y la sociedad como ciudad. Acá pueden ver un ejemplo de lo que estuvimos trabajando con mapas 3D y de tratar de resumir información de elevación natural con densidad poblacional y con el precio del metro cuadrado. ¿Cómo hicimos, por ejemplo, para darles este mini ejemplo de cómo lo hacemos en Properati? Es combinar información nuestra, es decir, de los datos abiertos que ofrecemos al público, de nuestra base de datos de la oferta inmobiliaria, y lo combinamos con el dato de elevación que lo obtuvimos de una API a través de Google Maps, que es a través de su servicio de Google Cloud, y con información pública que viene del INDEC, del Censo de Población, un poco ya desactualizado, pero igual el dato que tenemos, que es del 2010. Entonces, toda esta información la cruzamos de diferentes maneras, porque cada dataset también hay que entenderlo. Algunos vienen en archivos geolocalizables, otros vienen en TTB, o uno los va creando, y el otro es, por ejemplo, el de Properati Data, que es sencillamente un CSV y una tabla con diferentes variables y campos sobre el mercado inmobiliario. Y acá un ejemplo de nuestra base de datos, que contiene tantos datos y tantas variables sobre el mercado inmobiliario. Entonces, es de esto combinarlo con las otras bases de datos. Y para mostrarles un poquito más de este contenido que hacemos,
Este, por ejemplo, es del gasto del arriendo en un hogar de Latinoamérica, cuánto cuesta vivir en distintas ciudades considerando el salario mínimo. Para esto tomamos como precios promedio de un barrio promedio de clase media en cada una de las ciudades y lo correlacionamos, o más bien dicho, como que cruzamos la información con 2 salarios mínimos en cada uno de los países. Para saber en dónde se puede pagar o con cuánto te alcanza a pagar con 2 salarios mínimos como que fuera una familia. O sea, que los resultados nos brindaron de que, por ejemplo, en Ecuador, Guayaquil es de las ciudades más caras y no está muy lejos de Lima, y Ciudad de México sí que se dispara. Pero hay otras ciudades, por ejemplo, Cuenca resulta ser una de las ciudades más baratas de la región. Por ejemplo, es hablar sobre es un mapa del coronavirus, del COVID-19, sin hablar exactamente del COVID-19, y es que aprendimos a hacer en casa durante la cuarentena. No sé, la verdad es que utilizamos no tiene básicamente nada que ver con nuestro dataset, pero fue utilizar la API de Google Trends. Y era saber qué estaban buscando las personas luego de utilizar una query de cómo hacer tal cosa. Y encontramos este ranking que la verdad resultó ser un mapa súper gastronómico de América Latina, en donde se ve diferentes cosas o diferentes intereses. Y este también tiene que ver con el 2020, con la pandemia, y fue la distancia a un supermercado o farmacia más cercano. Entonces dividimos las ciudades en grillas y geolocalizamos todos los supermercados, todas las farmacias, para conocer en dónde estaban exactamente, lo cual fue un gran esfuerzo porque no existe un dataset específico sobre eso. Sin embargo, como Eduardo les explicaba con esa extensión de Google Chrome, se puede scrapear datos. Entonces, scrapeamos de las principales marcas o incluso nos basamos en algunos PDFs de algunas autoridades locales, tanto en Colombia, Perú y Ecuador, para sacar esta información y poder geolocalizarla con la dirección. Entonces, la verdad es que hay infinitas posibilidades de sacar información digital y de llevarla a la realidad en la que estamos. Eso es todo de mi parte. Yo quería solo mencionar que nuestro objetivo es potenciar la calidad de los datos e información, y que los datos abiertos permiten una generación de valor constante en diferentes etapas y diferentes actores. Es decir, todo lo que nosotros creamos, todo esto lo que les he mostrado, no solo es un beneficio para Properati, creemos que brinda tanto oportunidades para las personas que están buscando una casa, como es nuestro objetivo, nuestro nicho de mercado, pero también brinda información para simplemente curiosos o personas que están en la academia y personas que están buscando hacer inversiones. Entonces, los datos abiertos potencian y fomentan en diferentes etapas. Así que bueno, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, es más que abierto para responderlas. Muchas gracias, Ricardo. Le daremos paso a las preguntas luego de que ya Juan Pablo nos dé su presentación para despejarlas todas. Ahora, por favor, Juan Pablo, adelante, bienvenido para realizar tu presentación. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar acá, un gusto saludarlos, Eduardo, Ricardo, David. Bueno, yo soy Juan Pablo Marín, soy el director de DataSketch. Estaré acá haciéndoles una presentación muy corta con algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho con datos abiertos que podrían ser interesantes como fuente de inspiración o para que tomen ideas para sus propios proyectos. Y cerraremos mostrándoles nuestras herramientas de visualización y análisis de datos en la nube que hemos venido desarrollando. Entonces aquí ya les comparto. Ahí está. ¿Están viendo? Sí. Sí, adelante. Ok, bueno, entonces, pues básicamente ya hemos visto bastantes trucos y sugerencias de herramientas para scrapeo, de cómo analizar datos sobre alguna problemática específica. A mí este tipo de charlas me gusta también acercar un poco hacia la realidad del trabajo con datos. Es que tendemos a pensar que los datos y los algoritmos van a solucionar todos los problemas de la humanidad, y en principio podría parecer eso, donde tomamos los datos, los procesamos, los visualizamos y tenemos respuestas sobre las preguntas, digamos, más importantes. Hemos visto ejemplos como Google, que puede predecir dónde hay brotes de gripe más fácil que un ministerio de salud, o Watson, si analiza millones de historias clínicas de pacientes, va a poder encontrar mejores tratamientos para el cáncer.
Pero en la práctica hemos visto que esto no es tan así porque usualmente las fuentes de datos son difíciles de acceder y no todos tenemos, digamos, acceso a buenas herramientas para hacerlo. Existen, por ejemplo, el programa que les contaba de Google cerró en 2013 porque no funcionó del todo bien. Después de invertir 60 millones de dólares, cancelaron el contrato con Watson porque no llegó a los resultados que esperaban. Hemos visto empresas grandes como Microsoft sacando bots que en cuestión de horas empiezan a aprender el lenguaje de los usuarios y terminan haciendo comentarios racistas. O esta herramienta de Google que era bien interesante y didáctica. Uno básicamente hacía un dibujo y el robot adivinaba qué estaba dibujando una persona. Entonces ahí al fondo se ve una bicicleta. La red neuronal adivinaba que era una bicicleta. Pero cuando una persona dibuja un zapato de tacón, el algoritmo no lo reconoce. Entonces existen bastantes retos en los datos y algo que nosotros nos gusta hacer énfasis es que no necesitamos grandes volúmenes de datos para contar buenas historias. En la práctica, pues hemos visto que las herramientas de Big Data son para las máquinas, incluso cuando tenemos millones y millones de datos, nosotros como humanos tomamos decisiones con un mapa o con una visualización de datos que nos permite tener esta información de manera agregada, como ya vimos en algunos ejemplos de los que comentaba Ricardo. Y existe definitivamente una oportunidad para sacarle provecho a las fuentes de información más pequeñas. Muchas de estas son creadas a mano y es importante, digamos, recrearlas uno mismo o en equipo. Hemos visto que hay grandes problemas que se pueden solucionar con este tipo de análisis. Estos son titulares en Colombia, 50 profesores falsos obtienen su pensión, una ciudad en el Pacífico con estudiantes fantasma. Y estos son casos reales de problemas reales que puede tener alguna ciudad donde se puede perder, por ejemplo, dinero por temas de corrupción. En el caso particular de Colombia ha pasado históricamente por los temas de incautación a narcos, que tanto que tenemos ya el cartel de Cali, el cartel de la toga, el cartel de la hemofilia, en fin, el cartel de los pañales, donde empresas se aliaron para elevar los precios de los pañales que le cobraban al Estado. Y todo este tipo de indicios es súper importante poderlos analizar a partir de múltiples fuentes de información. Entonces, darle este poder como a la ciudadanía, a los veedores, a los mismos tomadores de decisión en las administraciones públicas para detectar irregularidades puede tener un gran impacto. Mirando temas de acceso a la información, una de las fuentes importantes son los datos del gasto público y gran parte del gasto público digamos, se gasta a partir de los contratos. Entonces, los contratos que hacen los gobiernos o los estados, allí es donde hay gran flujo de información y representan como bastantes oportunidades para sentarse, organizar estos datos y aprender de ellos. Hemos visto que esto representa bastantes retos de información que está incompleta, información que existe en folios en papel, información que puede que exista, pero no están los formatos más indicados y sea necesario procesarlos como con las herramientas que nos contaba Eduardo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo importante es familiarizarse con este tema de cómo son los datos y estas pequeñas herramientas que nos ayudan a solucionar problemas muy puntuales, como extraer una página de Wikipedia o extraer una tabla de un Excel o hacer una solicitud de información pública, en fin. Algunos ejemplos. Hemos apoyado la creación de estos portales como monitorciudadano.co, donde se ve el historial de casos de corrupción en Colombia. Otros ejercicios donde vemos proyectos como, digamos, más de sensibilización ciudadana. Hicimos visualizaciones de datos para sensibilizar sobre temas de corrupción de maneras como más interactivas con la ciudadanía. Hacemos digamos, estas implementaciones interactivas que permiten acercarse a la información. En este caso analizamos 6 millones de contratos y como ven, al final los resultados son visualizaciones que nos permiten acercarnos a estos problemas de una manera más directa. ¿Qué tan directa? Incluso con analogías sencillas como el zapato de Cenicienta versus los contratos hechos a medida para algún proveedor, por ejemplo. Existen múltiples fuentes de información, entonces ya Eduardo les comentó varias de las que existen en Ecuador, existen algunas que no son tan obvias, por ejemplo,
cuáles son las empresas que trabajan en temas de infraestructura de un sector, cómo se relacionan entre sí, si han tenido, digamos, relaciones comerciales en el pasado. Estos son datos que pueden existir en múltiples fuentes de información, como en el caso de Ecuador, como el SRI, por ejemplo. Y se pueden cruzar datos para, digamos, tener luces sobre diferentes problemáticas. Por ejemplo, acá cruzamos datos del financiamiento de campañas políticas con los contratos públicos. Entonces vemos quién financió a quién y si esta persona que financió a un político tiene después de eso contratos con el Estado y por qué montos. En este proceso nos encontramos con otros fantasmas, como personas que al cruzar datos con información de la Registraduría Nacional están muertas, pero resultaban que eran donantes de algún candidato. Entonces, o bien probamos que los fantasmas existían y tenemos pruebas, o simplemente encontramos algunas de las joyas que pueden existir en las múltiples bases de datos. Otros ejercicios interesantes que hemos hecho incluyen estos del análisis de compras de mascarillas en diferentes países de América Latina. Un trabajo periodístico de múltiples medios de América Latina, donde nos sentamos a organizar esta información de los contratos públicos y saber cómo se comparaban y quiénes estaban pagando y por qué. Una ventaja de familiarizarse con estos temas es que luego se pueden empezar a utilizar la información para medir otras cosas que no parecen tan obvias. Entonces, en Colombia están disponibles los datos de contrataciones públicas, que básicamente son, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios que podría tener el personal de salud en un hospital público. En CERCOP ya están dando el paso para la implementación y en unos meses ya tendrán los datos de Ecuador con los estándares internacionales de contrataciones públicas para que los exploren, una buena fuente para analizar. En este caso, nosotros analizamos la brecha de género en Colombia, básicamente mirando cuánto ganaban los enfermeros versus las enfermeras en los hospitales públicos alrededor de la pandemia. Y con eso, pues, quisiera ahora darles paso a mostrarles un poco las herramientas para que los invito a que entren ya mismo y creen una cuenta. Pueden entrar a datasketch.co. Acá les dejo el link en el chat. Y estos son las herramientas que hemos venido creando para precisamente apoyar los procesos de análisis de datos y simplificarlos. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con nuestras herramientas que son como el App Store de la visualización y el análisis de datos, donde tenemos herramientas muy específicas que ayudan a solucionar problemas muy puntuales en temas de gestión, análisis y limpieza de bases de datos. Existe una galería que ya se las muestro y todas las aplicaciones funcionan de esta manera, donde hay una interfaz de carga de datos, se seleccionan las variables de interés y tenemos un algoritmo que recomienda visualizaciones de acuerdo a la información cargada. Entonces, funciona de esta manera. Pueden ir acá en el home, cuando creen una cuenta o incluso si no la tienen creada, pueden ir aquí a la parte de aplicaciones y van a ver todas las aplicaciones que tenemos disponible. Entonces, no sé, busquemos algo con PDFs. Tenemos un extractor de textos a partir de archivos de PDF, por ejemplo. No sé, miremos si creo que en este momento todavía no hemos cargado mapas de Ecuador, pero ya próximamente los tendremos. Tenemos, por ejemplo, hacer mapas de municipios o de estados de México, en Perú, hacer mapas también interactivos, en fin. Entonces miremos algún más general, como hacer una herramienta para hacer mapas del mundo. Luego, otras herramientas que pueden ayudar para temas de diseño cuando se está trabajando en visualización. Entonces, esta herramienta permite convertir una imagen en una paleta de color. Entonces, si vamos acá, vamos a usar la herramienta. Esta permite extraer textos, se carga un PDF y se copian los textos. Bueno, alguna imagen, no sé, Ecuador. Las imágenes. Perdón, que es
No me deja cargar los datos de esta URL, va a tocar descargarlo. La voy a descargar acá. Y vamos de vuelta a intentar cargarla. Y fíjense que acá nos recomienda una paleta de colores que se ajusta a la imagen que se cargó. Ya luego la podemos incluso personalizar y esto nos muestra cómo se vería en una visualización directamente, ¿sí? Entonces son herramientas sencillas que pueden ayudar en temas muy puntuales de visualización de datos. Miremos alguna de mapas. Mientras tanto, les voy mostrando acá, cuando ya tienen su cuenta, van al dashboard y acá tienen su nombre de usuario, datos y visualizaciones que ustedes han guardado. Entonces, en este ejemplo vemos algunos datos que yo he cargado en mi cuenta personal. No sé, por ejemplo, listas de correos comunes. Y bueno, así hay diferentes datos que son relevantes. Acá vemos en la barra de búsqueda hay varios ejemplos, no sé, desempleo en América Latina, y vemos que acá algún usuario ya hizo un gráfico sobre las cifras de desempleo en América Latina, que ustedes pueden acá compartir, descargar como imagen, pero no solo sirve para las visualizaciones, sino también para algunos datos. Entonces, estos son mapa sonoro de lenguas, esto es una base de datos sobre lenguas indígenas, por ejemplo, que encontramos. Y bueno, así se pueden explorar los datos de otros usuarios. Básicamente pueden buscar si hay datos que puedan ser relevantes a partir de otros datos que hayan cargado otros usuarios. Por ejemplo, datos de doctorado en el exterior. Esto es el caso de Colombia. Y acá se ven, pues digamos, información sobre becas de doctorado que se han dado en el país. Y bueno, así cada usuario tiene múltiples fuentes de datos. Tenemos, recuerdo este ejemplo de esta visualización sobre Trump que utiliza, perdón, estos son los datos, que utilizan diferentes resultados de elecciones en Trump y acá pues hay diferentes visualizaciones que pueden ser relevantes. ¿Alguna pregunta? Por acá teníamos aquí el mapa. Entonces, fíjense que está la interfaz de carga de datos. Se cargan o se copian los datos en CSV o en Excel. Se puede incluso copiar y pegar. Entonces, podemos hacer acá una prueba. Si quieren copiar y pegar, pueden copiarlos directamente de su Excel acá en esta caja. Y les salen aquí los datos, digamos, para que los puedan visualizar. So, automáticamente les carga la información. Sigamos con los datos de muestra que tenemos acá, que en este caso creo que eran datos de población de los países, o no recuerdo. Estos son datos ficticios, sí. Bueno, cualquier dato, como algunos países con algún valor numérico. Acá se pueden personalizar los mapas con algunos títulos, subtítulos, se pueden cambiar la fuente sobre los títulos, se puede seleccionar los colores del mapa. Este, digamos, es el color del mapa cuando no hay datos. Podemos seleccionar este. Se pueden agregar los datos si tenemos valores repetidos por totales, por sumas, en fin, diferentes opciones de personalización. Y cuando ya quieran utilizar el mapa en su propio sitio web o en su propia publicación, pueden simplemente acá descargar, lo pueden descargar, guardarlo para que quede embebido en su librería, así como vimos los datos de otros usuarios, como estos que vimos acá, que tienen los diferentes usuarios, o pueden descargar directamente el HTML, o pueden descargar los datos en diferentes formatos, en PDF, en PNG, etc. Entonces, bueno, con esto nosotros tratamos de simplificar un poco el trabajo para personas no técnicas. Si tienen alguna duda, pues les agradeceríamos mucho que utilicen las herramientas y nos ayuden a mejorarlas constantemente. Como se imaginarán, existen bastantes retos de estandarización de datos, de fechas, y sobre todo porque pues usualmente para nuestros países no hay herramientas fáciles de usar, ¿no? Entonces, si utilizamos herramientas
como, pues digamos, las estándar, como Tableau, cosas así, hacer un mapa de, por ejemplo, de cantones o de distritos de nuestras ciudades en América Latina no es inmediato y es difícil de hacer para no programadores. Entonces, con eso queremos apoyar también, digamos, o facilitar el acceso a estas herramientas. Incluso hay datos como, o aplicaciones que ya tienen algunos datos precargados. Por ejemplo, esta herramienta de un tracker de vacunación en América Latina que hicimos en alianza con diferentes medios. Y bueno, eso es, creo que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario. Sí, gracias Juan Pablo. En el chat hay una consulta. Ok, ya lo abro. Manipular datos o hay que llevarlos limpios. Sí, hay unas herramientas para limpiar datos. Déjame ver si me acuerdo cómo se llama. Sí, acá hay una de... Tenemos que cambiarle el nombre para que quede mejor. Es que esto me cambió el idioma, pero bueno. Tenemos unas herramientas de limpieza de datos que permiten, pues básicamente hacer eso. Filtros, y ahora ya no encuentro. Acá está. Permite hacer filtros, selecciones, cruces, separar variables, etc. Estamos trabajando en otras, por ejemplo, una estandarización de fechas o cosas comunes como separar nombres y apellidos que muchas veces terminamos haciéndolo a mano. Entonces, con estas herramientas podemos hacerlo. Vimos esta, de hecho, en una de las investigaciones que les contamos de enfermeros y enfermeras, utilizamos esta para separar los nombres de... digamos, para tratar de adivinar o tener una idea del sexo percibido de las personas que tienen contratos públicos, porque no existe una desagregación por sexo en las bases de datos oficiales, entonces tuvimos que intentar hacerlo nosotros mismos. DataSketch permite trabajar con las bases de datos sin volverlas públicas. Sí, también se puede guardar. Para esto sí necesitan una cuenta paga. De todo lo que les mostré lo pueden hacer gratis. Pero si quieren guardar datos que sean de uso privado, sí, es necesario tener una cuenta en un plan Pro, que ya es un plan pago. ¿Esto cuál era? Sí, como la herramienta de filtros de datos. Entonces se pueden como filtrar, no sé, el año. Y acá me dice filtro el año solo para estos rango de fechas. ¿Sí? ¿Cuáles columnas? Entonces todas las columnas que tengan expectativa de vida y país. Y aquí ya seleccioné las columnas y ahí se puede descargar solo las tablas que se requieren. Luego esta es la otra herramienta donde les contaba. Entonces, Eduardo, Ricardo, Ana, en fin, acá podemos editar los datos directamente y fíjense que acá nos hace sugerencias del sexo de las personas, que nos permite para hacer análisis de brecha salarial de género u otros. Recuerden que es importante tener cuidado porque no necesariamente un algoritmo puede determinar el sexo de las personas, entonces esto hay que hacerlo con cuidado y con todas las salvedades correspondientes. ¿Qué tipo de mapas se pueden hacer en DataSketch? Bueno, pues son mapas de coropleta, mapas de burbujas. Estos son los que están disponibles en el momento, pues con diferentes países, diferentes regiones. Creo que no les mostré el mapa les voy a mostrar otro. El mapa del mundo, el que vimos era para hacer mapas interactivos en HTML, pero también tenemos otros para hacer mapas estáticos como que se pueden guardar como imágenes. Esta tienen otras opciones de visualización como, sí, es diferente como las opciones que se pueden poner en un gráfico interactivo. Por ejemplo, uno puede configurar el tooltip o la información que sale cuando uno está en un mapa interactivo, pero también como imágenes importantes si uno piensa los resultados para una impresión, por ejemplo. Entonces acá vemos un mapa que tiene otras opciones, incluso, no recuerdo si está por acá. Sí, proyecciones, entonces tenemos diferentes proyecciones sobre los mapas. Entonces acá esta es la estándar y cuando hablamos de proyecciones de mapas, pues de pronto quienes tengan un poco de conocimiento sobre información geográfica, pues saben que la Tierra, por ser redonda, al ponerla en dos dimensiones se deforma y pues existen diferentes formas o maneras de deformarla o de ponerla plana. Y acá pues implementamos diferentes algoritmos que permiten hacer esto en los mapas.
Ok, no sé si hay más preguntas. Si alguien más tiene alguna consulta, puede escribirla en el chat o puede activar su micrófono si quiere comentarlo. ¿Tiene alguna consulta sobre lo que hemos visto? ¿Algún tema puntual que quisiera resolver? Como para aprovechar y poderlo darle un poco ciertas ideas al respecto. Si no hay más consultas, estaríamos en breve terminando. Preguntan por el nivel máximo de visión en los mapas de las ciudades. Eso depende de cada ciudad. Digamos que poco a poco vamos agregando diferentes divisiones de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Entonces, actualmente creo que a nivel submunicipal, creo que solo tenemos Bogotá, pero próximamente estaremos agregando algunas ciudades que puedan, bueno, con seguridad los cantones de Ecuador y probablemente otros a nivel más detallados. En Madrid, en España también tenemos por barrios y por distritos. Y bueno, igual cualquier sugerencia o recomendación aquí en la pestaña de soporte pueden dejarnos el comentario y estaremos dándole prioridad a los, pues a los requerimientos de los usuarios que vengan por allí. ¿Alguien más tiene alguna consulta o duda? Si no, estaremos ya concluyendo esta clase, que esperamos que les haya dado ciertas ideas o por lo menos pistas de por dónde avanzar para trabajar con datos. Esperamos seguir haciendo sesiones como estas porque consideramos que es importante continuar formando habilidades. Sabemos que no solo es un tema de publicar datos, sino realmente de cómo aprovecharlos, cómo contar historias, cómo sacarles provecho. Entonces esperamos hacer esto próximamente. Y como les comenté, para el caso de Guayaquil, estamos ya desarrollando una normativa local que apunta a que efectivamente haya mayor disponibilidad de datos, sobre la cual David creo que les podrá comentar un poco más. De mi lado, nada más que agradecerles y esperamos en una siguiente oportunidad poderles compartir más ideas sobre cómo trabajar con datos. David, por favor. Sí, muchas gracias Juan Pablo y Ricardo. Realmente que les agradezco mucho por su tiempo, por contarnos historias a partir de los datos. Con Eduardo estamos arrancando algo en Guayaquil que creo que se debía a la ciudad, se debía al considerar los datos como un insumo económico para los ciudadanos. Como ya, si bien hay leyes de transparencia, nosotros por lo menos desde Épico, a donde nosotros estamos impulsando, es a tomar los datos como un insumo para crear nuevos negocios, nuevos modelos de negocios, nuevos empleos e innovación. Y creo que lo que estamos arrancando con la base, que es la normativa de la ciudad de Guayaquil, nos va a permitir tener mayor información para los ciudadanos. Pero sin duda, el caso de Properati, de cómo una inmobiliaria encontró en los datos una manera de ser más competitivo en un mercado que probablemente decía, no, ya está hecho todo. ¿Qué más voy a hacer con el tema de exponer dónde vivir? Pero ellos cuentan historias y hacen más atractivo su modelo de negocios al escoger de mejor manera el sitio donde tú quieres vivir. Y eso es a partir de los datos. Y Juan Pablo, con las herramientas que tú nos dices, pues, me parece súper importante, especialmente lo que hemos visto con Eduardo de cómo motivar a la reutilización de los datos. Porque, ok, hacemos normativas, hacemos talleres, fomentamos la educación. Ahora, ¿cómo hacemos que la ciudadanía se vuelva data-driven, ¿no? ¿Cómo hacemos que una empresa tome sus decisiones a partir de los datos? Pues son con herramientas que cada vez se vuelven más fáciles para cualquier persona utilizarlas, lo que puedes llegar a hacerlo. Entonces, yo les agradezco su tiempo. Espero que no sea la última vez que podamos conversar y a lo mejor podamos hacer talleres un poco más profundos, técnicos, con Épico. Nosotros en el mes de agosto vamos a arrancar un programa de formación de capacidades técnicas para Guayaquil, donde vamos a formar a 100 ciudadanos sin costo acerca de ciencia de datos, inteligencia artificial y programación. Me parecería interesantísimo que ustedes pongan algunos retos para aquellos que van a concursar, porque una de las formas que tienen para graduarse es presentar un proyecto. Entonces, a lo mejor hay algo interesante que podamos hacer en conjunto, y ahorita como estamos al aire no me pueden decir que no. Pero bueno, yo les agradezco y por favor, si alguien del ecosistema está escuchando esto, tiene dudas acerca de los datos, cómo podemos nosotros desde Épico ayudarles, o si ustedes tienen datos que quieren entregarlos a la ciudadanía o a la ciudad, por favor me contactan. Yo voy a poner mi correo aquí en el chat
De todas maneras, ustedes pueden encontrarme en la página de Épico y estamos para servirles. Una vez más, Eduardo, Juan Pablo y Ricardo, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, buenas tardes.